Vamos a ocuparnos del tema que me han pedido dentro del capítulo de reumatología, que debería haber comenzado, entiendo, en la primera hora, pero me va a tocar comenzarlo a mí. Y no está mal, porque osteoartritis realmente es la enfermedad musculoesquelética más frecuente, y la que, si ustedes llegan a 80 años, de todas maneras les va a tocar en alguna articulación. Próxima, por favor. ¿Se lee ahí al fondo? Espere. Por osteoartritis se comprometen las articulaciones sinoviales, es decir, aquellas que tienen cavidad y membrana sinovial, que por lo tanto son móviles, como todas las del esqueleto periférico, y las interapofisiarias a nivel de columna, y las articulaciones semimóviles, como son las intersomáticas entre cuerpo y cuerpo vertebral, donde está el disco. Te dijimos que es la enfermedad más frecuente. Se calcula que hay más de 600 millones de pacientes en el mundo, y la tendencia es creciente conforme va avanzando la expectativa de vida de las poblaciones, porque esta es una enfermedad que la vamos a ver con frecuencia después o a partir de los 50 años, aunque en algunas condiciones, sobre todo si hay factores predisponentes como mala alineación de articulación de rodilla o trauma previo, podría verse incluso más temprano. Es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, la mayor causa de necesidad de reemplazos articulares, y frecuentemente se va a asociar a otras enfermedades por el grupo etario que se suele afectar. Entonces vamos a ver que se asocia con mucha frecuencia a obesidad, a hipertensión, a diabetes, a enfermedad cardiovascular. Y esto nos hace pensar mucho a la hora que vamos a prescribir fármacos. La siguiente. Estas son, si ustedes recuerdan fisiopatología y recuerdan medicina interna, las articulaciones que con mayor frecuencia se van a comprometer. Hemos dicho en columna, tanto las intersomáticas como las interapofisiarias, que están una a cada lado, sobre todo en los segmentos que más movilidad tienen en el cuerpo, como son el segmento lumbosacro y la columna cervical. A nivel lumbosacro entre L4, L5, L5, S1, y a nivel cervical C6, C7, C5, C6. Y articulaciones periféricas, entre las que destaca la rodilla, que dicho sea de paso es la articulación mucho más estudiada porque es la más grande, por la que es fácilmente abordable, se puede hacer artroscopía fácilmente, se pueden introducir fármacos con toda facilidad en esta articulación. Luego, en frecuencia, las manos, sobre todo las interfalángicas distales, las que están cerca a la uña, las interfalángicas proximales, y una localización muy particular que es la base o la raíz del pulgar, y que se llama la risartrosis del pulgar, o trapecio metacarpiana. La cadera, que no es tan frecuente, pero que sin embargo, cuando se afecta, es la localización que más incapacidad va a proporcionar. Y finalmente en los pies, la primera metatarsofalángica, esa que se denomina juanete, y que también con frecuencia, como ustedes recuerdan, es comprometida por la gota, pero la diferencia es que aquí no hay un gran componente inflamatorio, mientras que en la gota tenemos un proceso inflamatorio intenso que despierta al paciente a medianoche. Básicamente, de lo que recuerdan de la parte clínica es que van a tener dolor con un ritmo mecánico, es decir, duele cuando se usa la articulación, y rara vez va a haber algún brotecito inflamatorio de menor magnitud, a diferencia de todas las artritis, que, como la artritis reumatoide, las espondiloartritis, la artritis psoriásica y 40 causas más, dan dolor denominado de ritmo inflamatorio, es decir, duelen más cuando estamos en reposo, y por lo tanto esas entidades, las artritis, despiertan a los pacientes a medianoche y se acompañan de rigidez matutina persistente, duradera. En osteoartritis el dolor es en la persona mayor que se para, que demora un poquito para comenzar a caminar, o cuando sube escaleras, o se afectan la mano cuando se hace fuerza con la mano para coger algún objeto, para hacer algún tipo de pinza.
es un dolor de ritmo mecánico. Y lo mismo sucede en el compromiso de columna, a diferencia de la espondilitis y de las espondiloartritis en general, que dan dolor lumbar o dolor de columna de ritmo inflamatorio, que despierta al paciente a medianoche, que se alivia con el ejercicio. Aquí es al revés, aquí el dolor aparece durante la actividad. Siguiente. He puesto este esquema para resumir la definición de osteoartritis hecha por la Sociedad Internacional de Osteoartritis. Actualmente, como ustedes ven, hay una tendencia a que aparezcan incluso sociedades ya no solo por especialidades, sino por enfermedades. Y lo justifica, el ir tratando de mejorar nuestra calidad de atención hace que así suceda. De base van a haber micro o macro injurias, traumatismo repetido. Eso origina una sobrecarga celular que da un desarreglo molecular que al persistir va degradando la matriz del cartílago y origina respuestas mal adaptadas que incluyen vías proinflamatorias y la inmunidad innata. Como consecuencia, vamos a ver problemas a nivel del cartílago, que es el escenario principal, pero no el único, que se degrada la matriz. Vamos a ver remodelación en el hueso subcondral. Imagínense, un colchón y un somier abajo. Eso es lo que tenemos a fin de cuentas en las articulaciones, el cartílago y el plato óseo subcondral que lo soporta. Y va a haber con menor magnitud inflamación de la membrana sinovial. En esta remodelación, en las etapas más avanzadas, va a haber desarrollo de hueso y cartílago que constituyen los osteofitos o picos del loro, de la macroscopía o de la radiografía. Eso es en esencia la génesis y la evolución de la osteoartritis en cualquiera de las articulaciones. Siguiente. Aquí, para rescatar la importancia que tiene esa unidad anátomo-funcional, que es el cartílago con el plato óseo subcondral. Y ahí sí estoy seguro que no lo van a ver, pero vamos a ir por partes ampliando este diapositivo. La primera, siguiente. En la articulación normal tienen ustedes toda esta zona que es el cartílago. Esta zona es, en morado está el cartílago no calcificado, acá está el cartílago calcificado. Esta zona un poco más compacta de hueso esponjoso, que es el plato óseo subcondral, y luego la trabécula o hueso trabecular subcondral. Por acá llega la nutrición al cartílago a través de vasos sanguíneos y también por la superficie desde la membrana sinovial. ¿Se acuerdan que el cartílago no tiene vasos? Entonces se nutre o por el líquido sinovial, que no es líquido sino fluido, o de abajo hacia arriba. Aquí se llama esta línea de marea, que es la que separa la parte no calcificada de la calcificada, y otra línea que vemos más abajo que separa al cartílago del plato óseo subcondral. Esto es una articulación normal. La siguiente. En las etapas tempranas de la osteoartritis, ¿qué vamos a ver? Que comienzan a haber alteraciones, primero microscópicas y luego macroscópicas, que se pueden ver a través de artroscopio, no hay otra forma de verlas, en la superficie. Y en el plato óseo vemos que comienza a haber un microdaño que consiste en que se adelgaza y el hueso trabecular también sufre alteraciones. Estas etapas son las que se han podido rescatar en pacientes, en modelos experimentales. Perros, ovejas, conejos a los que se les corta el ligamento cruzado anterior y se les somete, se los deja en pasadizos para que corran, y eso va causando daño en el cartílago. Se sacrifican en determinados momentos, con permiso de la Sociedad Protectora de Animales. Mentira, nunca da permiso, pero eso es lo que se hace. Y se va viendo este proceso que antes no conocíamos. La siguiente. Y en las etapas avanzadas ya vemos a ver cómo se profundiza el daño del cartílago, cómo se daña el plato óseo, se daña también la parte calcificada, se ensancha, hay una reduplicación de esas líneas que llamábamos de marea, hay un engrosamiento y esclerosis
hay una remodelación. Primero hay destrucción, hay disminución, eso motiva una respuesta, decíamos, no adaptada, que conduce a que veamos un plato óseo ya más denso, que radiográficamente se va a ver como esclerosis, y pueden formarse quistes por destrucción de zonas trabeculares. La siguiente. Bueno, era necesario hacer ese repaso violento y rápido de lo que era anatomía, fisiología, fisiopatología y clínica. Llegamos ahora a terapéutica, que es lo que me han pedido. Hay algunos principios generales y decimos que vamos a tener, como en todo, recursos farmacológicos y recursos no farmacológicos. Los recursos se deben usar de acuerdo a cada individuo. ¿Qué localización, qué intensidad, qué comorbilidad tiene el paciente y qué recursos tiene? O sea, es una terapia individualizada en base a la eficacia del fármaco, a la seguridad que necesitemos de acuerdo a las comorbilidades y también a los recursos. ¿Qué objetivos? Controlar los síntomas, que son dolor y rigidez básicamente, mantener o mejorar la función de la articulación y la calidad de vida, y modificar la progresión de la enfermedad. Es decir, ojalá que este paciente no llegue a necesitar prótesis. La siguiente. ¿Qué recursos no farmacológicos existen y que podemos aplicarlos prácticamente de modo universal a todos porque tienen bajo riesgo? Primero, educación del paciente. ¿En qué consiste? En decirle qué enfermedad es la que tiene. Que tiene osteoartritis, básicamente en qué consiste. O sea, lo que hemos hecho, traducirlo a cualquier persona que no tenga mayor conocimiento de medicina, decirle que eso no es artritis. Muchas veces vienen las personas, sobre todo de sexo femenino, que se les han engrosado, tienen 40, 50 años, se les han engrosado algunas interfalángicas distales de las manos, y ya les han dicho que tienen artritis en general, y han visto a N personas que tienen artritis y que están tullidas, que están deformadas, y entonces ellos creen que eso es lo que tienen. La primera cosa que hay que decirles es no, usted tiene osteoartritis, esta es una enfermedad de evolución sumamente lenta que no llega a alterar en forma significativa la función, usted va a poder seguir haciendo sus cosas, probablemente se puedan seguir engrosando un poquito los nudillos de las manos, pero de ahí generalmente la enfermedad no va a pasar. Es diferente si es un problema de cadera, donde la progresión es un poco más rápida. Es decir, hay que educar en qué es lo que tiene. Muchas veces con ese solo hecho, esa paciente que venía aterrada se va y al día siguiente ya ni le duele, porque ya le quitaron la idea de una mala evolución. Eso es importante, a pesar de que está aquí en chiquito. Yo creí que la proyección iba a ser un poco más grande, pero espero que se esté leyendo. Medidas higiénico-dietéticas. Así como en la gota, paciente con osteoartritis que es obeso o que tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso. Y eso es nutrición, ejercicio, que va a depender de qué articulación esté tomada. Si son las que soportan peso, generalmente no lo vamos a mandar a caminar ni a correr, y ahí vamos a chocar con los cardiólogos, que personas mayores les dicen, tiene que caminar. Sí, pero ¿cómo voy a caminar? Y le piden que camine 5 kilómetros. Le tiene que ir o a nadar, le damos gusto al cardiólogo y le quitamos el peso que va a terminar de dañar su articulación. Los ejercicios entonces en tierra o en agua mejor, si pueden ir a una piscina, caminar, si no hay una alteración muy importante del eje, incluso puede ser útil en cuanto a rodilla en formas tempranas. Se ha demostrado que el tai chi puede ayudar, se busca fortalecer músculos, estirar, que no hayan contracturas y mantener arcos de movimiento. Intervenciones biomecánicas, bastones. Si uno tiene un problema en una rodilla izquierda, debe usar un bastón en la mano derecha. Y ustedes hagan la prueba, súbanse a una balanza sin bastón o con un bastón en la mano, y luego agarren un bastón y pongan un poco del peso y van a ver cómo su peso baja 30 al 40%, porque están descargando peso de esa articulación que lo pueden hacer ustedes, pero lo que queremos es que el paciente que tiene artrosis en una rodilla o en una cadera disminuya el peso sobre esa articulación, y eso se puede hacer. También se pueden poner plantillas o rodilleras, corticoides intraarticulares, paciente mayor que tiene una úlcera o que tiene
un coma hepático, que decía el doctor. Nosotros, yo creo que los reumatólogos en realidad no somos los que producimos mayor sangrado gastrointestinal, porque tenemos en cuenta esto. Lo que puede pasar es en emergencia, o los traumatólogos, que no entran en muchas vías de la parte de efectos secundarios, entran a operar. Entonces, nosotros nos cuidamos. Y un corticoide intraarticular, salvo que el paciente sea diabético, en los demás no vamos a tener mayor inconveniente. Y la rodilla es fácil de funcionar, con técnica, con limpieza, con asepsia. Recientemente han habido ensayos que prueban que la duloxetina, que es básicamente un antidepresivo, puede ayudar a controlar la parte de dolor en esta enfermedad y se puede utilizar en pacientes que tengan patología que contraindique antiinflamatorios. Si fracasamos y el cartílago se hace nada y el paciente está sentado y ya no puede caminar y tiene contracturas, ese paciente tiene que ir a cirugía. Y la cirugía da muy buen resultado, sobre todo en cadera, en rodilla y en la articulación trapezo-metacarpiana. Son las tres zonas que son susceptibles de cirugía y consisten en reemplazo articular. Eso es el panorama general de medidas no farmacológicas. Siguiente. En cuanto a recursos farmacológicos, los podemos dar por vía oral. Pueden haber tópicos, pero generalmente, a pesar de que son muy seguros, son débiles, no van a controlar la mayor parte de pacientes que tengan dolor importante, y intraarticulares. Por vía oral, analgésicos tipo paracetamol cuando no hay ritmo inflamatorio, antiinflamatorios que no tengan corticoides, la glucosamina, despacito para que no, a propósito me he demorado en hacer las pausas, entonces conforme vamos hablando va soltando. Si no le hubiera puesto todo. Analgésicos, entonces, antiinflamatorios no esteroideos, glucosamina sulfato, condroitin sulfato, insaposnificables de palta y soya, lo que se llama piascledine, la duloxetina y opiáceos para aquellos pacientes que tienen dolor sumamente intenso o que tienen contraindicación de las medidas anteriores. Ahí está la codeína, el tramadol y la oxicodona. También pueden usarse por vía intramuscular, pero generalmente en osteoartritis no los vamos a usar por vía intramuscular porque son pacientes que tienen una enfermedad crónica y uno se puede poner una inyección 3 días, 4 días, pero todos los días inyección. A veces en medio de una crisis podemos utilizar la vía intramuscular. Intraarticulares tenemos mucho menos recursos. Corticoides de depósito, lo que se llaman infiltraciones dentro de la articulación, ácido hialurónico, y los ortopedistas usan lo que llaman plasma rico en plaquetas porque tienen factores de crecimiento. Todavía es una técnica artesanal, pero que está dando algunos buenos resultados de acuerdo a la experiencia de ortopedistas. Y tópicos, los antiinflamatorios no esteroideos, la capsaicina, que no está entre nosotros, que es derivado del ají, es un analgésico importante, y fentanilo, que tampoco está entre nosotros, que es un anestésico de uso local. Solamente tenemos antiinflamatorios tópicos. La siguiente. ¿Qué es lo que podemos conseguir? Dentro de los objetivos me pusieron, podemos modificar el curso de la enfermedad. Existen, así como van a ver en artritis reumatoide, una pléyade de fármacos nuevos y algunos otros antiguos, sintéticos y biológicos que sí modifican el curso de la enfermedad. En osteoartritis, demostrar que la destrucción del cartílago se hace más lenta es sumamente difícil. Y en general hay muy pocos trabajos que demuestren, y generalmente uno sí y otro no, que modifiquemos el curso. Entonces lo que tenemos hoy por hoy, 2016, básicamente es control sintomático, y por eso la interrogante. Control sintomático con fármacos que pueden actuar rápido, en cuestión de horas o pocos días. La siguiente, como los antiinflamatorios y analgésicos, como los corticoides de depósito intraarticulares. Si el paciente tiene la rodilla con osteoartritis y está inflamadita, tiene derrame, está caliente, tiene un poquito de rigidez, al día siguiente, después de la infiltración del corticoide, va a estar mejor. La duloxetina, ya les mencioné, como analgésico, y de acción lenta, donde están la glucosamina sulfato, útil en rodilla, no en cadera. La siguiente, el condroitin sulfato,
sobre todo en manos, y los insaponificables de palta y soya. Los intraarticulares que no son corticoides también caen acá de acción lenta, es decir, se van a demorar por lo menos 2 semanas en actuar. Ácido hialurónico intraarticular y el plasma rico en plaquetas. O sea, ahí tienen ustedes al paciente que viene con dolor ahorita y que tienen que darle algo, va a ser de acá, y generalmente se le puede asociar alguno de estos para hacer que si estamos usando antiinflamatorio, este sea por el menor tiempo posible. Porque en pacientes mayores, mientras más alta es la dosis y mientras más largo es el tiempo de antiinflamatorios, hay más riesgos de inducir efectos adversos. Si hacemos esta combinación, vamos a poder quitar este grupo y quedarnos con alguno de estos. La siguiente. Hay infinidad de guías. Desde hace 50 años las instituciones se dedican a tratar de hacer guías que nos sirvan como una forma de elegir lo que podemos darle a cada paciente. Son por su naturaleza necesariamente recomendaciones generales, no son los 10 mandamientos, pero nos ayudan en el raciocinio que tenemos que hacer además individualmente. La guía más reciente se ha hecho específicamente para rodilla, ha salido en el año 2014, hubieron un grupo de más o menos 14 también integrantes, la mayoría, la mitad reumatólogos, cirujanos ortopedistas 2, licenciados en rehabilitación 2, médico fisiatra 1, general 1, epidemiólogo, metodólogo 1 y 1. Entonces ellos se reunieron, tuvieron una serie de discusiones revisando la bibliografía que había disponible, tuvieron varias reuniones eliminando, viendo recurso por recurso cuánta prueba existe y después yendo a votaciones varias veces hasta que llegaron a un set pequeño de recomendaciones con conclusiones de 3 tipos sobre cada intervención: sirve, no sirve o dudoso. Y eso es lo que vamos a revisar, hablando básicamente, repito, de rodilla. Pero nos sirve de ejemplo y hay algunas modificaciones cuando queremos utilizarlas en mano o en cadera. Próxima. Lo primero que ha avanzado es que, aunque la terapia debe ser individualizada, por lo menos ahora estas guías ya se ponen en 4 escenarios diferentes. Antes era osteoartritis de rodilla en general, ahora se dice, depende. ¿Es solamente la rodilla con artrosis u osteoartritis o es la rodilla más otras comorbilidades de las que ya vimos que pueden ocurrir y algunas en algunos pacientes? O no solamente es la rodilla, hay otra articulación como rodilla más cadera, rodilla más mano, rodilla más columna, o además de ser poliarticular tiene comorbilidades. Y dentro de las comorbilidades definen un riesgo muy alto la historia de hemorragia gastrointestinal. Ese paciente que ya ha sangrado antes por algún antiinflamatorio o por úlcera o por estrés, ese es de alto riesgo y hay que ver qué fármaco le vamos a dar. O si ha tenido un infarto de miocardio. Recuerden que los antiinflamatorios no esteroideos pueden causar o pueden precipitar infarto. Insuficiencia renal crónica que se está manejando a base de prostaglandinas. Si le damos antiinflamatorios, le quitamos ese mecanismo de compensación y pueden hacer insuficiencia renal aguda. Entonces, esto, como en el caso anterior y mucho en medicina, los trae a que no solamente podemos quedarnos viendo tiene artrosis de rodilla o tiene artrosis de interfalángitas, tenemos que saber qué otras cosas trae el paciente. La siguiente. Yo este cuadro lo he hecho para facilitar cada uno de los recursos más empleados y van a ver en verde lo que ese comité consideró apropiado, bajo riesgo, y en rojo lo que era alto riesgo o inapropiado, y en ámbar, o sea, este es un semáforo, verde pasa, rojo no pasa, amarillo pasa con cuidado, o no pasas. Entonces, bajo ese criterio, el paciente más fácil es el que viene con una osteoartritis de rodilla y nada más. Todo lo demás está bien. Podemos usar entonces analgésicos si es que solamente es dolor, incluso tópicos, podemos darle antiinflamatorios, podemos darle capsaicina tópica, podemos darle paracetamol, y si es tan fuerte el dolor podríamos darle opioides, aunque aquí ya hay que tener en mente la posibilidad de eventos adversos frecuentes, sobre todo en personas mayores.
Los que están en más peligro o que tienen menos indicaciones son obviamente los que tienen artrosis de rodilla, osteoartritis de rodilla y otras articulaciones y comorbilidades, sobre todo cardiovasculares o gastrointestinales, hepáticas. Y intermedios son los poliarticulares. En los que tienen osteoartritis de rodilla y comorbilidades son también parecidos a los de aquí. Y no vamos a usar antiinflamatorios tópicos, porque si viene con artrosis de osteoartritis de cadera, de las dos rodillas, de las interfalanges proximales, tendríamos que echarle antiinflamatorio total. Entonces eso hace que sea inapropiado. Cuando se dice incierto, no quiere decir que no los vamos a usar. Es que vamos a ver si en ese paciente de repente no podemos usar otras cosas y si nos queda algo que está como incierto, como la posibilidad de utilizarlo. La siguiente. Con un poquito más de detalle, si hablamos de antiinflamatorios, de acuerdo a este criterio y a otros conocimientos previos, serán apropiados cuando no hay comorbilidad. Serán inapropiados cuando hay comorbilidad de alto riesgo, o sea, paciente que ha tenido hemorragia digestiva o que ha tenido infarto de miocardio. Y serán inciertos cuando hay comorbilidad y el riesgo no es tan alto. Dentro de todos los antiinflamatorios, que son muchos, el naproxeno está calificado como el de mejor seguridad cardiovascular. Y los peores son los específicos de COX-2, tipo celecoxib o etoricoxib, para pacientes que tienen alto o moderado riesgo cardiovascular. Sin embargo, no es que esté libre. Naproxeno, si lo comparamos con los COX-2, tiene mucho más riesgo gastrointestinal, tanto alto como bajo. O sea, si el riesgo es gastrointestinal, no vamos a usar naproxeno. Si el riesgo es cardiovascular, podríamos utilizarlo. Si el riesgo es gastrointestinal, moderado, no el que ha tenido hemorragia, podemos usar un antiinflamatorio a dosis baja con gastroprotección tipo inhibidores de bomba de protones. Entonces, pero en general, todos están de acuerdo en que si vamos a dar un antiinflamatorio no esteroideo a un paciente con osteoartritis que tiene comorbilidad, y en general así no lo tuviera, debe ser dosis baja, las dosis menores, en el rango menor. Por ejemplo, etoricoxib, la dosis, dicen, de 60 a 120, para osteoartritis 60, no 120. Gota es otra cosa, gota es aguda, muy intensa, muy inflamatoria, puede tener también riesgo cardiovascular, pero si queremos apagar una crisis de gota, vamos a tener que usar la parte alta del etoricoxib, 120. Si es naproxeno, vamos a tener que hacer 1 gramo. En osteoartritis podemos utilizar medio gramo. Entonces, la dosis para osteoartritis, la más baja y por el más corto tiempo posible. Diclofenaco es el que tiene mayor riesgo hepático. O sea que diclofenaco no le daríamos a un paciente con cirrosis, de ninguna manera. Podríamos usar un ibuprofeno de tiempo corto y la dosis bajita. Siguiente. Glucosamina, muy discutido. Ustedes no lo van a restar, pero los pacientes lo van a tomar. Está tan difundido que si compras sin receta, que lo traen en toneles. ¿Qué evidencias hay para control de síntomas? La mayoría está de acuerdo en que sí. Yo les he puesto aquí algunas de las referencias principales, mientras que el último consenso dice que es incierto. Modificador de curso, hay solamente 2 ensayos y un metaanálisis de esos 2 ensayos que tuvo el diseño suficiente para demostrar que había ahorro o había menos destrucción del cartílago. Sin embargo, toda una serie de otras evidencias y experiencias hacen dudar de que sea un modificador de curso, y el consenso último dice que es inapropiado. No solo dice que es intermedio, sino que definitivamente inapropiado para este fin. O sea, puede usarse, sí, como incierto, o sí, para control de síntomas. La siguiente, siempre sobre glucosamina. Esta es la evidencia que se manejaba hasta el 2001 en base a 2 ensayos. Pacientes que habían recibido placebo durante 3 años tenían una disminución del espesor del cartílago, medido por radiología digital en fracciones de milímetro, y eso es lo que la mayoría pone en duda, y los que habían recibido la glucosamina prácticamente tenían igual. Estos son fracciones de milímetro. La siguiente. Esto no tiene pues consenso
en el momento actual. Para rodilla hay de todo. Si ustedes ven, ponen glucosamina en osteoartritis de rodilla, van a encontrar, comparado con ibuprofeno, comparado con otro antiinflamatorio al que se le agrega omega 3, intramuscular, tópico, es decir, montones. Todos estos estudios tienen muchas limitaciones, generalmente son poquitos pacientes por poco tiempo. La siguiente. En cadera, ninguna evidencia de que sirva ni para control de síntomas ni para modificar el curso, hablando de glucosamina. Siguiente. Insaponificables de palta y soya, la mayor parte de ensayos en osteoartritis de rodilla y unos cuantos en cadera. Para rodilla hay 3 ensayos bien hechos, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo. Se ve que reduce necesidad de antiinflamatorios, mejora función, disminuye dolor, tiene acción lenta, pero incluso tiene un efecto residual, se deja de tomar y todavía hay un beneficio de un par de meses. Y hay un ensayo que dice que es resultado incierto, ese es el consenso, considera que todo esto es incierto. La siguiente. En cadera hay 2 ensayos con las mismas características, con los mismos resultados. La siguiente. Un ensayo explorando eficacia en prevención de daño estructural a 2 años falló. ¿Sabes? Condroitin no sirvió tampoco para este caso. Y de acuerdo al consenso de rodilla, ni glucosamina, ni condroitin sulfato, ni los 2 juntos tendrían la capacidad de retardar el deterioro. La siguiente, pero podrían ser sintomáticos. Todos estos estudios con insaponificable de palta y soya, que tampoco modifica el curso, tienen pocos pacientes, máximo 164 en cada ensayo, poco tiempo, 3 a 6 meses para una enfermedad que dura décadas o el resto de la vida, limitados los estudios a osteoartritis de rodilla y cadera. Ventaja, buena tolerancia. O sea, los podemos dar y los venden por eso sin receta. En general no hay eventos adversos. Siguiente. Hay una serie de otros recursos de valor incierto, de acuerdo a este mismo consenso, y que requerirían el juicio individualizado. No quiere decir no están en rojo, pero son muy inciertos, y aquí están acupuntura, ultrasonido, balneoterapia, los 3 que hemos mencionado, la diacereína y el ácido hialurónico intraarticular. Siguiente. Este recurso es utilizado por los ortopedistas. Plasma, le sacan al paciente un poco de sangre, lo meten a una centrifugadorita, separan la capa de blancos que lleva un poco de plaquetas de lado y el plasma. Y eso es lo que le inyectan en la rodilla. Sobre esto, podemos decirles que se ha utilizado sobre todo en rodilla, a menudo como adyuvante después incluso de cirugía. Hay un solo ensayo, aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, con un número reducido de pacientes, 78 pacientes con compromiso bilateral de rodillas, observados por un tiempo corto y hecho en la India. Es la evidencia más sólida que hay. Las demás tienen muchas limitantes, comenzando por los esquemas posológicos. Si uno lee todo lo que hay publicado sobre esto, va a encontrar que las dosis según unos son 3.5 mililitros de plasma, según otros son 5, para unos basta con una inyección, para otros 2, 3 o 4, el intervalo para uno es de una semana entre inyección e inyección, para otros hasta 4 semanas. Dicen rico en plaquetas, pero realmente no hay una medición certera de cuántas plaquetas, cuántos millones de plaquetas le están poniendo a cada paciente. La eficacia sí, hay consenso en que se sostiene más o menos 6 meses y sobre todo son útiles cuando se usan relativamente temprano en el curso de la enfermedad. La siguiente. Hay estudios comparativos contra ácido hialurónico, que también fue declarado, como ustedes saben, incierto. En rodilla hay varios ensayos, los 3 primeros que dicen que tiene resultado superior, otro que dicen que es similar, mejor en las formas también menos desarrolladas, el efecto es un poco más prolongado según esta referencia, más prolongado que ácido hialurónico.
Hay dolor posinyección más frecuentemente que con el ácido hialurónico y tiene menor costo. En cadera hay un solo ensayo, inyección guiada por ultrasonido con control de síntomas también por alrededor de 6 meses. Siguiente. Hay ensayos anecdóticos en articulación temporomandibular, que no es una localización que los reumatólogos veamos con frecuencia, pero sí los odontólogos. Logró control sintomático superior al placebo y a ácido hialurónico, y incluso hay un ensayo que habla de remodelamiento óseo reparador en esa articulación por tomografía. Siguiente. Para resumir, la siguiente, hay control sintomático con fármacos de acción rápida, antiinflamatorios, con las atingencias que hemos mencionado, corticoides de depósito intraarticular, que dura poco, duloxetina, siguiente, y de acción lenta, glucosamina, con pruebas básicamente en rodilla, condroitin sulfato, rodilla y manos, insaponificables de palpa y soya, ácido hialurónico intraarticular y plasma rico en plaquetas. Modificadores de curso, no hay evidencia suficiente en el momento actual. La siguiente, y con eso he hecho la revisión del tema confiado. Les agradezco por su audiencia.